Hoy en Corte 35 tenemos a José Luis Aguilar, un amigo entrañable. Gracias. José Luis, gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ti por la deferencia. Pues siempre en Corte 35 iniciamos conversando con nuestros invitados sobre su niñez. Yo sé que naces como ya lo comentábamos antes de entrar y de grabar, el extinto Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Así es. Platícame cómo fue esta parte, cómo fue tu niñez, cómo eran tus padres, cómo eran los juegos en la calle, cómo eran tus amigos. Bueno, vamos a los que les guste la prehistoria, vamos a platicar un poco acerca de ello. Nací en Distrito Federal en 1953, en una colonia de las más populares del Distrito Federal entonces, en Iztapalapa, delegación de Iztapalapa. Soy uno de los 10 hijos que mis padres tuvieron. Vivimos un tanto humildes, no me voy a rasgar las vestiduras, pero éramos un tanto humildes. Mi papá era mecánico de lavadoras y refrigeradores, pero a todos nos dio en la medida de lo posible estudio. Uno de los que no aprovechó dicho estudio fue tu servidor, porque estudié la secundaria, pero por ahí me encontré un amigo que me empezó a involucrar con irnos de pinta, y el resultado fue justamente que me corrieron de primer año. Dejé de estudiar hasta los 16 años y de ahí retomo la secundaria nocturna y de ahí hasta la carrera. ¿Qué jugábamos en la calle en ese entonces? Bueno, jugábamos algo que se denominaba coladeritas, es decir, jugábamos fútbol de coladera a coladera, esas eran las porterías, y los juegos que normalmente en aquel entonces se jugaban. No había tabletas, no había celulares, etcétera. Creo que nuestro teléfono llegó a casa hasta cuando yo tenía 18 años, algo así. Jugábamos carreterita, trompo, valero, tacón, etcétera. Todos los juegos que a lo mejor la gente que tiene mi edad más o menos se identifica. Para ustedes es algo así como algo nuevo, pero todos eran juegos de ingenio, más que electrónicos y demás, que no tengo nada en contra de ello, creo que te activan, pero todo era ingenio, utilizarlo, y jugábamos, teníamos pandillas en aquel entonces, porque casi la mayoría del tiempo nos la pasábamos en la calle, no había tanta inseguridad, y formábamos pandillas de 10 chicos y demás, jugábamos fútbol, nos subíamos a los árboles, hacíamos lo que queríamos. Fue muy interesante. En aquel entonces tú te levantabas y veías un cielo azul en el Distrito Federal, no veías lo que ahora ves, había muy poco tráfico. Te estoy hablando de los años 60 aproximadamente, que creo que fue justamente donde empezó mi formación. Soy de los llamados baby boomers, en donde como que la disciplina comenzó a aligerarse con los hijos. Después, pues cuando yo soy papá, también, perdón que me salte, también empecé a aligerar mucho más la disciplina, y hoy tenemos hijos que de pronto no respetan, no son amables, cosa que debemos retomar. José Luis, en esta época es en los 60, 70, sí. Está el movimiento del 68 en la Ciudad de México, sí. También una gran influencia de Estados Unidos sobre esta parte de los hippies, la música en inglés, pues muchas bandas de rock, muchas cosas, ¿no? Y también, lamentablemente, México o el Distrito Federal era el epicentro, era donde todo se centralizaba, los poderes, toda la formación. ¿Qué recuerdas de la sociedad en general? Ya nos adelantaste algo, pero ¿qué recuerdas más de cómo se vivía el Distrito Federal a diferencia de las provincias? Bueno, creo que uno de los aspectos importantes es la cultura. En aquel entonces la zona rosa, por ejemplo, que hoy ya no es zona rosa, sino más bien es zona roca. En aquel entonces, en la mayoría de los restaurantes de importancia, se juntaba José Luis Cuevas, Ibargüengoitia, se juntaban la mayoría de los escritores de renombre, y tenían veladas, pero no veladas solamente en el restaurante, porque el restaurante cerraba a las 2 de la mañana y ellos se iban a la casa de Ricardo, de Rocha, ¿cómo se llama? El actor, se iban para allá y ahí seguían la juerga, digámoslo así. En aquel entonces se decía de esta manera, no había antros, no se le llamaban de esta manera, se llamaban discotecas. Y la música tuvo una enorme incidencia. Recordarás que en 1971 se dio el concierto de Avándaro en el mes de septiembre, al cual acudí.
Fue una experiencia muy fuerte porque en realidad, más que un concierto de música y rock, fue drogas y rock. Eso sí, había algo muy interesante, un detalle importante, es que no hubo un solo robo reportado, una sola agresión, aunque se esperaban alrededor de 50,000 personas. El local era para 50,000. Llegaron, según las estadísticas, 250,000. Entonces, y estaba lloviendo. Fue un despertar, fue una imitación el rock en español fue totalmente una imitación, un refrito de lo que era la onda hippie en California, en este caso en Woodstock. Se hizo muy a la mexicana, pero fue el primero y último concierto que se llevó a cabo. En aquel entonces era el presidente Luis Echeverría Álvarez, que después prohibió todo esto. José Luis, pues seguías creciendo esta parte de la Ciudad de México. Sí, así es. Y bueno, sé que tienes una historia de amor que a todas las personas nos llega, muy sí. peculiar, y en específico esta parte de llegar a formar un matrimonio. Pero platícame cómo conociste a tu esposa. Bueno, yo me enamoré de ella, espero que los niños no nos estén viendo. Tenía 8 años cuando yo me enamoré de ella en segundo de primaria. Por ciertas circunstancias dejé de verla. Ella nunca se fijó en mí, yo tenía los ojos puestos en ella. La dejé de ver y después por ciertas circunstancias coincidimos ya en la preparatoria, pero ya grandes. Ella dejó de estudiar después de terminar la secundaria para meterse en una carrera de contadora privada. Y yo dejé de estudiar por vago. Conocí un amigo y nos íbamos de pinta y pues las consecuencias fueron funestas. Dejé la secundaria y a los 16 años retomo la secundaria nocturna. Pero ahora ya no era con todas las comodidades que al principio mi papá me ofreció porque solamente podía dedicarme al estudio. Ahora había que trabajar y estudiar. Salía de casa a las 6 de la mañana para entrar a las 7 a trabajar, salir a las 4 y de ahí 1 hora de camino a las 5 para la preparatoria, de las 5 hasta las 10 de la noche. Y así fue en la preparatoria y luego la universidad. Pero pues aprendes muchísimo. Y finalmente nos casamos después de la preparatoria. Nos casamos, todavía estábamos en la carrera y nos casamos mi mujer y yo. Tenemos una hija. Ok, José Luis, también platicas que dejas el Distrito Federal y bueno, tienes algunas perspectivas, ya no te gustaba tanto cómo era la ciudad, por el crecimiento lógico, ¿no? También de la capital del país. Y bueno, escoges Puebla. Platícanos cómo llegas a Puebla, dónde te instalas, cuáles eran tus primeros trabajos. Yo venía de trabajar en un broker de seguros. Yo soy administrador de empresas, pero nunca ejercí por diferentes circunstancias. Trabajé en la Presidencia de la República, fui extra en Televisión Independiente de México, tuve muchos trabajos que gracias a Dios todo eso lo he capitalizado, cada una de estas experiencias. Llegamos al DF en 1982, pero justamente como bien comentas, nos venimos del Distrito Federal porque ya era un poco abrumador. Hacíamos del trabajo, de la casa al trabajo 2 horas y 2 horas y media de regreso a casa. Definitivamente yo no quería eso para mi hija, tenía 1 año y medio apenas ella, y dije yo quiero un mejor panorama, una ciudad más tranquila, una ciudad con valores. La ciudad el Distrito Federal en aquel entonces comenzaba a degradarse en muchas áreas, sobre todo en la social y aún en la educativa, desde mi punto de vista. Nos venimos a Puebla en 1982, vivimos en San Manuel, fue nuestra primera casa. Yo vine con este broker del Distrito Federal, después me hice agente de seguros individual, me fue muy bien. Ya me habían hablado del Señor cuando trabajaba en el Distrito Federal, pero no lo acepté. Para mí fue algo como no muy atractivo. Viniendo a Puebla en 1990, alguien me comparte, y Dios tenía ya exactamente el momento y la manera. Me dijeron, oye, ¿tú crees en Dios? Pues, no sé. Creo que alguien creó todo lo que estamos viendo, creo que alguien me creó a mí, pero no lo conozco. Y me dijeron, ¿quieres conocerlo? Le dije, sí. Y ahí fue donde me enganché con el Señor, gracias a Dios. Vinimos al siguiente día a la hacienda y a partir de ese momento
no dejamos de congregarnos, no dejamos de aprender, porque para mí fue una verdadera enseñanza de vida. Lo que es más que una religión era escuchar la voz de papá dando instrucciones, diciendo cómo vivir mejor, cómo cuidarme. A los 6 meses de haber entrado a la hacienda o de pertenecer a la hacienda, me involucro en el servicio. Tampoco dejé de servir. Estuvimos durante 18 años con el Ministerio de Niños y la verdad, creo que yo pretendía enseñar algo a los niños. No, yo aprendí todo lo que hoy soy de los niños. Platícame más sobre el Ministerio de Niños. O sea, es inquietante esta parte, ¿no? O sea, no simplemente por las pequeñas personitas que son, por la inocencia, por la parte Claro. de la que comparten, sino por todo lo que pueden aportar, ¿no? Es una pequeña semilla. ¿Qué te llamaba la atención? ¿Cómo era el ministerio? Sí, cómo no. Mira, creo que el niño y todavía sigue siendo, el niño es la ventana de la familia. Tú quieres conocer cómo está la familia, qué problemática tiene la familia, qué virtudes tiene la familia, platica con el niño, pero déjalo hablar, no le cuestiones solamente, no le llames la atención solamente, déjalo hablar, déjalo que externe su corazón. Y yo aprendí una técnica fabulosa, muy simple, de cómo interactuar con un niño. Dale primero tu nombre, no le preguntes cómo se llama, dile cómo te llamas tú. Y eso abre la puerta y abre la identidad con los chicos. Creo que en realidad a quien encontré en cada uno de esos niños fue a un José Luis cuando era niño, cuando era inseguro, cuando tenía frustraciones, cuando tenía temores, porque cada vez que yo le hablaba al niño de dejar esos temores, dejar toda la problemática, en realidad a quien estaba ministrando era justamente a mí. Los niños, pues sabemos que es la parte más sensible de la sociedad, la que hay que educar, la que hay que impulsar, y a veces la dejamos de lado. Creo que pensamos que el sinónimo de niño es tonto, ingenuo y demás. No, el niño nos puede enseñar mucho cuando le permitimos hablar. Fue una experiencia enorme, de acuerdo a lo que Dios nos iba dictando, hicimos algunas modificaciones en la enseñanza. Logramos tener, cuando la pedagogía, hago un paréntesis, cuando la pedagogía te habla que tú puedes mantener cautivo a un niño por 4 minutos y de ahí en adelante, dependiendo de la edad que tenga, vas agregando un minuto más. Aquí se rompió ese esquema, puesto que logramos tener a 300 niños cautivados desde 3 años hasta 11, con una plática, con una enseñanza en video, con una enseñanza de teatro, títeres y demás, pero de una manera muy dinámica, como le gusta a los niños. Tú has de recordar que cuando estás viendo un comercial, un niño es totalmente, es decir, es mucha evolución en la pantalla, mucho dinamismo. Y para un adulto es un carro que va pasando como a 5 kilómetros por hora. Entonces, a veces en la enseñanza el maestro quiere hacer lo mismo y darle la enseñanza como un automóvil que va a 5 kilómetros por hora, cuando es algo dinámico, es un Ferrari a 360 kilómetros. Y fue una bonita experiencia porque realmente más que dar, tú estás aprendiendo muchísimo. En esta parte de la dinámica, ¿cómo empezaste a configurar esta parte? O sea, ¿cómo empezaste a hacer tu equipo? A decir, bueno, esta parte, los primeros 5 minutos van a ser de esta forma, otros 10 de esta forma. Y más porque tanto iglesias grandes o pequeñas, en este caso cuando Sí. se tratan la parte de los niños, pues es simplemente darles una hoja, pintar alguna explicación y hasta ahí se acabó, ¿no? Así es. Pero he visto que esta parte era muy diferente, muy dinámica, ¿no? Quizás a veces hasta pues atrevida en cierta forma, ¿no? La propuesta. Teníamos 2 horas, y 2 horas para tener cautivo un niño es aparentemente difícil, pero te repito, fueron varias ideas las que se fueron dando en una junta. Recuerdo, hace ya como unos 10 años, 11 años, tuvimos una junta, hay que modificar esto, hay que hacer algo diferente, vamos a atrevernos a hacer locuras. Finalmente, pues no, nadie se va a morir si te equivocas, simplemente corriges y adelante. Esa es una de las ventajas. Ahora, nosotros teníamos unas instalaciones en la hacienda fabulosas, un auditorio grande, en donde se podía experimentar todo esto.
Entonces teníamos 5 minutos de presentación, identificación con las diferentes edades, les llamábamos abejas, leones y cachorros. Los más pequeños eran los cachorros, los intermedios eran las abejas y los más grandes eran los leones. Entonces, y de pronto tú también ponías reglas en el asunto por medio de colores. Entonces el color rojo quería decir silencio, con eso evitabas el siseo de shh, que es te aturde más que cualquier otra cosa. Entonces teníamos una presentación, repasábamos las reglas y las respetaban. Después teníamos alrededor de una media hora de alabanza muy dinámica en donde participaban los niños. Después teníamos títeres con un solo tema, teatro con un solo tema, hacíamos representaciones de diferentes obras, ya sea teatrales para niños o de grandes. Metimos un barco al escenario alguna vez con madera, impactábamos a los niños. Ahora, uno de los secretos es que nunca seguíamos una estructura. A veces comenzábamos con la obra de teatro y terminábamos con la alabanza, o la alabanza estaba en medio. En fin, siempre los sorprendíamos, porque cuando el niño y el adulto se acostumbra a una estructura, y eso también sucede ahora con nuestras congregaciones, ¿verdad? Sabemos que primero son las moviditas, después son las adoraciones, y luego viene el diezmo, y luego viene esto, y luego viene la prédica. Bueno, pues eso nos ha enseñado también a modificar aún ahora en la congregación este esquema, y nos da resultado, porque la gente está pendiente, está motivada. Y con los niños, repito, no fue la excepción. Teníamos 300 niños por reunión y todos iban aprendiendo. José Luis, yo sé que es un poco complicado o difícil. ¿Tendrás alguna anécdota de algún niño que te haya marcado, alguna experiencia? O tal vez muchísimas. De pronto el adulto quiere tener todo bajo control. Y había un pequeñito que llegando, se metía debajo de las sillas, hacía escándalo y me distraía a los otros 299 niños. Y eso nos causaba un enorme pavor cada vez que llegaba. Un buen domingo llega el niño y se mete a la silla y comienza a hacer travesuras. Molesto, debo confesarlo, molesto, le digo, salte de ahí. Me mira y me dice, buenos días, maestro. ¿Qué me enseñó? Que ni siquiera yo lo había saludado, no le había dado los buenos días y ya le estaba llamando la atención. Entonces, estas experiencias y otras tantas que no nos daría tiempo repetir, pero han sido de verdad fabulosas. Niños que hoy me encuentro ya jóvenes en las diferentes congregaciones donde a veces visitamos y los veo trabajando en la alabanza como decanes y demás, y me saludan, me dice, maestro, yo estuve con usted en niños y yo aprendí mucho, gracias. Y esa es una enorme satisfacción. Evidentemente no me aplaudo a mí, somos parte de un equipo, somos parte de un todo, donde cada uno de nosotros trabajaba. El ser líder, el liderar justamente esta parte es muy, muy importante. Siempre me gustó involucrarme desde la limpieza y hasta los últimos años que estuve dentro del ministerio, limpiaba sillas, hacía todo, ponía la muestra. Y cuando yo ponía la muestra, yo ya no tenía que decirle a los maestros qué tenían que hacer. De inmediato, como abejas al panal, se involucraban con toda la actividad. Y bueno, también tenía la oportunidad como encargado del ministerio de ministrar a los maestros, porque cada uno tiene su circunstancia, pero siempre aprendí que cada uno de esos adultos alguna vez fue niño y que de pronto, en términos generales, la gran problemática que presentamos viene a raíz de lo que vivimos de niños, aquello que fue grato y aquello que fue ingrato. Entonces siempre, no como una regresión, sino siempre le decía de dónde naciste, cómo vienes, lo mismo que tú me estás preguntando, para tratar de identificar la personalidad del maestro, tratar de identificar la problemática que vive y darle una respuesta. José Luis, también los ciclos se acaban y bueno, tenías que terminar o tenías que dejar en cierta forma niños, pero empezaba otra que era La Roca. La Roca. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo esta parte? ¿Cómo fue? Bueno, déjame decirte de manera rápida, que teníamos la intención
de abrir una congregación, y seguramente era un llamado de parte de Dios hacia nosotros. Y en primera instancia, en un viaje que hicimos a Nueva York, estuve conviviendo con mucha gente hispana y me di cuenta que lamentablemente quienes de México parten hacia el extranjero es porque viven en la miseria en pesos. Pero cuidado, van a vivir a Estados Unidos una miseria en dólares. O sea, no hay en la gran mayoría una prosperidad. Sentimos mi esposa y yo que debíamos abrir una obra de aquel lado. Alguien me dijo, oye, fíjate que es mejor Nueva Jersey porque está llegando gente nueva. Nos fuimos para allá. Desafortunadamente tengo diabetes y eso implicaba que si tenía algún problema en Estados Unidos, los costos médicos eran muy altos. Pedí la posibilidad de que alguna de las congregaciones me adoptara, aunque no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista laboral. Y no se dio. Recurrí a California, Texas, Phoenix, Nueva York y Chicago. No se dio. Y de pronto hablo con mi pastor y le hablo de abrir una congregación aquí en la ciudad. No lo vio mal, definitivamente. Me dijo, pero tienes que esperar un tiempo. Fueron casi 2 años desde que comenzamos esto, a orar por esto, hasta que de pronto se abre. Y cuando me dice, ya está, le dije, bueno, pues entonces tengo que ir a ver el local, hacerle algunas modificaciones. Yo creo que en un mes y medio abrimos. Me dijo, no, abres en 15 días. Entonces fue un enorme reto, un reto que yo agradezco, de verdad agradezco mucho a mi pastor que nos haya dado la oportunidad. Y hoy estamos trabajando como pastores, como directores de una congregación que poco a poco va creciendo, en donde sí es importante los números, pero más importante es el crecimiento de la gente, el bienestar de las personas. Como digo yo, no es te enseño una nueva religión, sino te llevo a conocer a Jesús. Y una vez que tú conoces a Jesús, te vas a enamorar de Él. José Luis, compartimos un programa, se llama América Nueva Análisis. Así es. Siempre te agradeceré estar ahí, viéndome cómo empezaba esta parte aquí en Expande Noticias. Pero en específico, quiero adelantarme en un suceso que te pasó físico. Quiero que nos platiques esta parte. Creo que tuviste algunas complicaciones. Creo que ha sido una parte de enseñanza también, de visualizar cómo ha pasado el tiempo. ¿Qué es? Platica. Bueno, el año pasado, en el mes de enero, venía yo trabajando, venía trabajando fuertemente, pero me descuidé en cuanto a la salud. Mis niveles de azúcar se dispararon, no me cuidé. Yo no puedo decir ni que fue el diablo ni que Dios me castigó. Fueron consecuencias de un descuido médico, de un descuido de salud. Me viene un infarto al corazón en el mes de febrero, un año estoy cumpliendo, y eso me hace retirarme por unos 2 meses de toda actividad. Y ahí comenzó la plática con Dios. Ahí fue cuando me comenzó a enseñar y habla en el libro de Isaías y me dice, y le habla al pueblo de Israel y le dice que el pueblo de Israel ha sido desobediente. Y dice, pero por amor a ti diferiré mi ira. Es decir, por amor a ti y por amor a mí no te castigaré. Te voy a poner en horno de aflicción. Y yo me encontraba justamente en ese horno de aflicción. No hubo una muerte ni mucho menos, pero me metió ahí. Pasó febrero, marzo, abril, mayo, y en un viaje a San Miguel de Allende en mayo me viene un infarto al cerebro que me deja sin movilidad del lado izquierdo, con problemas de habla. Todavía por ahí a veces, si ustedes lo han detectado, arrastro un poco la lengua. Sin embargo, voy mejorando cotidianamente. Me sometí a terapias muy dolorosas, porque después de no poder mover los miembros, pues te hacen que levantes la mano, que levantes el pie, que corras, que nades. Fue doloroso, pero yo tenía muy claro que mi cuerpo no me pertenece, sino le pertenece al Señor. Y eso justamente lo dice en el capítulo 2 de Efesios. Él nos adquirió y nuestro cuerpo le pertenece y tenemos que rendir cuentas por ello.
Fue doloroso, Gerson, pero fue una enorme enseñanza. Hoy tengo un enorme valor por la vida, y no solamente por la mía, sino valor por la vida de la gente. Creo que el problema neuronal me hizo polarizarme un poco en este sentido. Hoy cuando me río escandalosamente. Cuando lloro o cuando veo algún problema de alguien, lo sufro con él. No era así antes era un poquito más equilibrado en ese sentido, pero me da gusto de darme cuenta y dolerme con la gente, porque solamente cuando te dueles con la gente es cuando haces algo por la gente. Hay dos expresiones o dos términos. Una es la misericordia, que te lleva a ver la problemática de la gente y a hacer algo. Otra cosa es la lástima, cuando solamente ves a la gente sufrir y pasas de largo porque no tienes tiempo o por cualquier otro pretexto. Creo que las enseñanzas más importantes son cuidar tu cuerpo, cuidar tu salud, y cuando algo sucede, ni siquiera doblegarte ante las circunstancias, sino al contrario, pedir al Espíritu Santo, recurrir al Espíritu Santo para que Él te fortalezca. Y lo ha hecho propiamente. Hoy soy justamente lo que el Espíritu Santo ha hecho, y la decisión, el ejercer la voluntad. Cuando llegué con el neurólogo me dijo, oiga, fíjese que de cada 100 que vienen con un caso como el de usted, solo uno se repone. Yo pudiera haber aplaudido y dicho, yo soy el privilegiado. ¿Sabes qué pasó, Luis? Me dolió los otros 99. Dije, Señor, dale la misma oportunidad a los otros 99 que han pasado por esto y no se han repuesto. José Luis, pues muchas gracias por compartir con nosotros, por charlar, por esta charla tan amena. Al contrario, gracias público, que Dios les bendiga. Expande.